Hola, buenos días. Los saludo aquí desde Kimmy's Calling. Quiero agradecerle a Dios por la vida de cada uno, bendecirlos en este día, desearles una feliz Navidad, que puedan aprovechar este tiempo para disfrutar en familia y aprovechen también para reflexionar sobre el Hijo de Dios enviado al mundo para salvación nuestra. Feliz Navidad. Compartir una palabra en esta mañana. Y la lectura se encuentra en Segunda de Reyes 5, y vamos a hablar de y sí, de los famosos y sí, que existen en nuestras vidas y son como el tal vez, el quizás. Entonces, Segunda de Reyes, versículo 5 vamos a leer. Comienza diciendo: Naamán era un general del ejército de un país llamado Siria. Era un hombre muy importante y el rey lo quería mucho, porque por medio de él Dios le había dado grandes victorias a Siria, pero este valiente soldado tenía una enfermedad de la piel llamada lepra. Ya he hablado en otro mensaje con respecto a la lepra y nosotros ya sabemos lo que es la lepra. Dice: a veces los sirios iban y atacaban a los israelitas. En una de estas oportunidades tomaron prisionera a una niña que fue llevada a la casa de Naamán para ayudar a su esposa. Y mientras leía esta palabra, pensaba: ¿y si no hubieran tomado prisionera a esta niña? ¿Y si lo hubieran llevado, y si no la hubieran llevado para que ayudara a la esposa de Naamán? ¿Qué hubiera pasado? Esa niña le dijo a la esposa de Naamán: ¿y si mi patrón fuera a ver al profeta Eliseo, que vive en Samaria, sería sana su lepra? Y si esta niña no hubiera abierto la boca y se hubiera callado, y si solo estuviera llorando por los rincones, por la situación que estaba como prisionera, o si estuviera llorando porque la habían llevado lejos de sus padres, de su familia. Porque esto es lo que muchas veces hacemos, pensamos solamente: ¿y si este es mi problema? ¿Y si no tengo solución? ¿Y si no hay salida? Y esto es lo que hacemos siempre. Nos miramos a nosotros mismos, miramos nuestro propio ombligo, como digo yo: y pobrecito de mí, y si alguien me ayudara, y si esto no me pasara, y sí, y sí, y sí. Siempre estamos pensando y sí. Versículo 4 dice: cuando Naamán se enteró de esto, fue a ver al rey y le contó lo que había dicho la niña. El rey de Siria le contestó: ve enseguida a Samaria, voy a darte una carta para el rey de Israel. ¿Y si Naamán no hubiera escuchado? ¿Y si solo hubiera ido a ver al rey o no hubiera ido? ¿Y si el rey de Siria no le hubiera contestado? ¿Y si en vez de animarlo a ir lo hubiera desalentado? ¿Y si no le hubiera dado una carta? ¿Y si le hubiera dicho que vaya a otro lado? ¿No te parece un poco infantil lo que la criada le dijo? Yo leo la historia y parece infantil porque es una historia contada a los niños bíblicamente que es maravillosa. Pero realmente, si él hubiera pensado esto, es una solución infantil. Y creo que Naamán estaba a la altura de pensar esto. ¿Y si hubiera pensado eso? Versículo 5. Así que Naamán tomó 30.000 monedas de plata, 6.000 monedas de oro, 10 vestidos. Partió de allí llevando la carta para el rey de Israel, la cual decía: te envío esta carta para que sepas que Naamán, general de mi ejército, va de mi parte y quiero que le sanes de su lepra. Eso decía la carta que el rey le había dado. Y si Naamán no hubiera sido, si Naamán no hubiera ido con esa carta, y si hubiera sido pobre y no tenía esas 30.000 monedas de plata, oro y vestidos, y si en vez de ir se hubiera quedado con la doña pobreza, eh, la famosa el no quiero, el no puedo, el no sé, que estas son frases famosas que utilizamos a diario.
Y si hubiera especulado en su cabecita para no ir, hubiera pensado, mejor no voy. Cuando el rey de Israel llevó la carta, se angustió, cuando leyó la carta se angustió tanto que rompió su ropa y dijo, yo soy Dios, no puedo dar vida ni quitarla. ¿Por qué el rey de Siria me manda a este hombre para que lo sane de su lepra? Seguramente está buscando un pretexto para pelear conmigo, pensó el rey cuando leyó la carta. Y si el rey no hubiera ido, no hubiera escuchado a Naamán o no hubiera leído la carta, y si en vez de angustiarse le hubiera dado lo mismo, y si en vez de pensar que no era un pretexto para pelear, miren todas las cosas que pueden pasar entre y sí. Cuando el profeta Eliseo se enteró de que el rey estaba tan angustiado, le envió este mensaje porque le preguntó, ¿por qué rompiste tu ropa? Deja que este hombre venga a verme para que se dé cuenta de que hay un profeta de Dios en Israel. Acá ya aparece el valiente Eliseo. Y si el profeta no se hubiera enterado de la angustia del rey, y si le hubiera preguntado, si no le hubiera preguntado en realidad, ¿por qué estás angustiado al rey? Y si el profeta hubiera actuado sin empatía, y se hubiera dicho, estoy ocupado con mis cosas, que vaya otro, yo no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, hoy me toca trabajar. Estas son las excusas que ponemos nosotros cuando queremos eludir el problema o la responsabilidad. Y sí, siempre está el y sí por delante. Espíritu Santo, aleluya. Y sí, siempre está el y sí. Y sí. Por eso este mensaje se llama y sí, basado en la historia de lo que nosotros podríamos pensar, argumentar, el famoso y sí. Así que Naamán fue a su carro y sus caballos, fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. El profeta le envió un mensajero diciendo, ve y métete 7 veces en el río Jordán y te sanarás de lepra. Esta es una historia que ustedes ya la conocen, por eso simplemente estoy leyéndola y leyendo entre líneas. Y si Naamán no hubiera ido hasta la puerta donde estaba el profeta Eliseo, y si una vez parado allí, estaba donde estaba esperando, y si el profeta no le hubiera enviado un mensajero, o si el mensajero no hubiera querido obedecer al profeta, y si el profeta no tenía el mensaje sanador para la cura de la lepra de Naamán, y sí, ¿qué hubiera pasado? Estoy planteando los y sí. Naamán se enojó y se fue diciendo, yo pensé que el profeta saldría a recibirme, o que oraría a su Dios. Creí que pondría su mano sobre mi cuerpo, y que así me sanaría de la lepra. Los ríos Habaná y Farfar que están en Damasco son mejores que los de Israel. ¿No podría bañarme en ellos y sanarme? Esto es lo que argumenta Naamán. Aún en su enfermedad tiene la soberbia, el tupé de querer saber más que Dios. Así somos a veces cuando estamos en medio de la situación. Dios nos da una directiva y nosotros especulamos y sí, el famoso y sí. Y si Naamán no se hubiera enojado, y si dejara de creerse tan importante, y si dejara de pensar que no es a su manera sino a la manera de Dios, y si dejara de creer que los ríos cerca de su casa son mejores que el río donde el profeta lo envió. Así que se fue de allí muy enojado, pero sus sirvientes se acercaron a él y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera alguna cosa difícil, ¿usted lo habría hecho? Con más razón debería hacerle caso y meterse en el río Jordán para sanarse. Y si no se hubiera ido tan enojado, esa es la verdad. Y si sus sirvientes no se hubieran acercado a él, y si ellos no lo hubieran hecho reaccionar dándole ese ejemplo, ¿qué hubiera pasado? Naamán se fue y se metió 7 veces en el río Jordán, como le había dicho el profeta. Enseguida
profeta, enseguida su piel quedó sana y suave como la de un niño. Luego Naamán y todos sus acompañantes regresaron a ver a Eliseo. Cuando Naamán llegó ante el profeta, le dijo: ahora estoy seguro de que solo en Israel se adora al verdadero Dios. Por favor, acepta un regalo de este servidor. Y si Naamán no se hubiera metido en el río Jordán, no se hubiera sanado. Y si no se hubiera metido, su piel nunca hubiera sido sana y no hubiera quedado la piel tan preciosa como la de un niño. Y si una vez sano no hubiera regresado a agradecer y reconocer que Dios era el verdadero. Estos son todos los y sí, y hay muchos más. Pero pensaba, y sí, ¿cuántas veces ponemos el y sí por delante y nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer? Y pensamos, ¿y si hoy no hablo? ¿Si hoy me callo? ¿Y si hoy nos callamos, no compartimos la palabra? Hay personas que se pierden, que se van eternamente al infierno, se van de este mundo sin conocer, sin aceptar al Señor. Y si hablamos, tenemos la oportunidad de guiar a personas a los pies de Cristo, librarlos de la eternidad, librarlos de la condenación. Y si habláramos más de cosas con respecto al mensaje que Dios nos ha dado a nosotros, y si dejamos de hablar de cosas triviales. Hay gente que a veces habla de qué lindo está el tiempo, subió el dólar, ¿a cuánto subió el dólar? Y estamos más pensando en cosas triviales que en lo que realmente tiene valor eterno. Y si en vez de hablar de tantas cosas que a nadie le importan, que no son tan importantes, que son importantes pero no son tan importantes, yo creo que haríamos mucho más, especialmente nosotros que somos de la fe, que decimos ser de la fe. Y si dejamos de perder el tiempo, y si dejamos que el Espíritu nos guíe, y si leemos hoy más la palabra, y si oramos más, y si dejamos de escuchar al enemigo y escucháramos más la voz de Dios, y si obedeciéramos, cuántas cosas cambiarían, no solamente en nuestras vidas, en nuestra familia, sino dentro de nuestra fe. Y los sí podrían continuar, porque hay mucha tela por cortar con el y sí. Pero estas son cosas principales, estas son cosas de importancia, son cosas que tienen un valor eterno. Esta es una historia simplemente que ya ustedes conocen, simplemente quería recordarles. Pero ¿cuántas veces ponemos el y sí por delante? Y no pensamos en el y sí con fe. Y si le pusiéramos más fe, y si declaráramos más la palabra, y si confiáramos más en Dios, ¿qué pasaría si ponemos el y sí para bendecir y no para pensar lo malo? Y si llamáramos a esa persona que nos necesita hoy, y si mandáramos un mensaje para alguien que hoy está pasando en una necesidad, y si hoy compartiéramos el pan con alguien, y si hoy le sembráramos a alguien algo que está necesitando, y la lista es larga, el abanico es muy amplio, y sí. Este es el famoso y sí. Pero creo que hoy es un buen tiempo para que este y sí sea revertido y nosotros empecemos a cambiar nuestra manera de ser y de pensar. Y pensemos, ¿y si hoy hago algo por alguien? ¿Y si hoy me levanto en fe para mí, para mi familia? ¿Y si hoy cambio la perspectiva de mi mirada de las cosas? ¿Y si hoy alimento mi alma? Que estos y sí sean para bendición y no simplemente para pensar, y a veces, y si me va mal,
y si no lo tengo, y si no lo puedo, y si no me animo, que sea al revés. Y si hoy me animo, y si hoy puedo, y si hoy Dios me contesta, y si hoy algo Dios hace para mí, cambialo, revertilo, revertilo. Hoy Dios te da autoridad para revertir esto y para confiar que, y sí podés hacerlo. Y sí, Dios ya te bendijo. Y sí, así se llama este mensaje. Vamos a orar en esta mañana. Amado Dios, te quiero dar gracias por los amigos, por la iglesia. Y sí, Señor, tú puedes hacer algo poderoso por nosotros y en nosotros. Gracias, Padre, por el tiempo de poder leer tu palabra y poder obedecerla. Porque y sí podemos obedecerla, Señor, y sí podemos escucharte, y sí sabemos que nos amas. Bendigo a cada uno de los amigos y a los hermanos de cada iglesia, aquellos que van a escuchar el mensaje. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Bueno, mis amados, y si lo comparten también sería bueno, ¿sí? Hay que compartir la palabra, hay que compartir que el evangelio corra. Hay gente que hoy está necesitando la palabra, y si hoy soltamos bendición, también seremos bendecidos. Les mando un abrazo aquí desde Aviva Tallahassee. Nos volveremos a encontrar así cuando Dios lo disponga. Así que bye bye, mis amados. Bye bye. Amén.